Bien, en esta tarde quiero compartirles ya de este final de la carrera en Hechos, el libro de Hechos, por favor, capítulo 20, verso 22, 24. Vamos a ver el 22, 23 y después seguimos con la 24. Vamos a hacer un alto ahí. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hacemos un alto ahí y vemos ahí un poco en estos versos, ¿no? O sea, que el apóstol Pablo está en su tercer viaje, para ponernos un poco en el contexto, ¿no? Está en su tercer viaje misionero y ahora él tiene que ir, ¿no? A Jerusalén, ¿no? Dice, pero desde un principio comienza él, dice que él, o sea, que está ligado en el Espíritu, ¿no? O sea, ahí vemos cómo el apóstol Pablo tenía esta comunión tan especial, ¿no? Con el Señor, ¿no? Con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Dice, ligado yo en el Espíritu, ¿no? O sea, y la palabra ligado es, pues es como pegado, ¿no? O apegado al Espíritu, ¿no? O sea, algo que no está así a la distancia, ¿no? Sino que está, pero bien apegado, ¿no? ¿Sí? Y esa era su relación, esa era su comunión con el Señor, ¿sí? Y bueno, pues, pero no solamente que era es algo muy significativo, porque no solamente era ir en compañía, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿sí? Que pues así es también en nuestras vidas, ¿no? Sino que también en las decisiones, ¿no? O sea, él dejaba también que las decisiones también estaban, o sea, dependían también de esa relación, de esa comunión con el Señor, ¿no? Y a veces nosotros nos vamos y tomamos decisiones, pues ahora sí que por nuestra cuenta, ¿no? Pero no tenemos ese tiempo, ¿no? Esa pausa, ese esperar en Dios y buscar, ¿no? Y dice, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Esto es lo que yo me gustaría, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor sobre este asunto, no? Entonces es ponerlo delante del Señor, ¿no? Y el apóstol Pablo lo ponía delante del Señor. Él no solamente su vida estaba ligada a esa comunión en el Espíritu, ¿no? En el Espíritu Santo, ¿no? Sino que también sus decisiones también estaban apegadas ahí, ¿sí? Es sumamente importante eso. Él tenía el conocimiento, ¿no? De los peligros que se encontraría en su viaje a Jerusalén, pero a pesar de ello decidió ir. Bueno, había una causa, ¿no? Por causa del Evangelio, y ese Evangelio que le fue encomendado, ¿no? Como lo podemos ver en el siguiente verso, ¿no? En el 24 dice, hay Hechos 20, 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo, ¿sí? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces vemos que su deseo, su mirada estaba puesta en acabar esta carrera, ¿no? Y una carrera que había comenzado pues años atrás, cuando él iba de camino a Damasco, si recuerda, ¿no? Su testimonio, ¿no? Y él iba cuando era Saulo, no era todavía Pablo, ¿no? Y él iba con la intención pues de apresar a los cristianos, él perseguía a los cristianos. Él tenía, o sea, tenía mucho, hasta odio, ¿no? A los cristianos. O sea, él ponía todo su empeño en perseguir y apresar a cuanto más mejor, ¿sí? Cristianos. Bueno, pero todo esto cambió, ¿sí?
todo esto que él traía, todo esto que él en contra de Dios. ¿Sí? Todo esto cambió en ese camino, ¿no? En ese camino a Damasco, ¿no? En ese encuentro que él tuvo con el Señor, ¿sí? Cuando él tuvo que caer, ¿sí? De rodillas, ¿sí? Al suelo, ¿no? Y reconocer, pues, ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor se manifestó en su vida, ¿no? Y todos tenemos, ¿no? Todos tenemos que vivir una experiencia, pues, similar, ¿no? De camino a Damasco. Todos tenemos un caminar a Damasco, ¿no? Todos vamos con nuestros planes, proyectos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nos proyectamos hacia adelante y, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y, bueno, pues hasta llegar hasta ese punto, ¿no? Cuando tenemos un encuentro personal en ese camino de Damasco, ¿no? Cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo, pues todo eso se nos viene abajo, ¿sí? Y el Señor nos muestra ahora su plan, su propósito para nuestras vidas también, ¿sí? Y entonces ahí ya decimos, esto es muy diferente, ¿sí? Todo cambia. Cuando tenemos este encuentro con el Señor, pues todo cambia. En Cristo hay un nuevo comienzo y una nueva vida y esperanza también. Entonces el apóstol Pablo dice, pero tenía este deseo, ¿no? Dice, acabar, ¿no? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era su deseo, acabar mi carrera con gozo. ¿Cuántos de los presentes, ¿sí? Hermanas y hermanos en Cristo, tenemos ese deseo? A ver, hermanos. Bueno, pues la mayoría, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pues dos cosas son necesarias para poder acabar la carrera con gozo. La primera y la más importante es que el Señor nos ayude, ¿sí? Que el Señor nos ayude a cumplir este deseo. Y la segunda nos corresponde a nosotros, ¿sí? Cumplir con los requisitos, ¿sí? Para comenzar y terminar la carrera que tenemos por delante. Nuestra disposición y actitud deben de ser las correctas siempre para poder seguir avanzando hasta la meta. Muy bien, vamos a comenzar con la primera, ¿no? Donde el Señor nos ayuda desde el principio hasta el final. El Salmo 119, verso 29-32. Después iremos a la segunda, que es la parte que nos corresponde a nosotros, pero vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? En la cual el Señor nos ayuda desde el principio hasta el final de esta carrera. Si no sería así, sería imposible, ¿eh? No podríamos ni participar ni acabar la carrera. Dice el salmista así, verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me ha pegado tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Y ahora viene otra parte, que esa es la que nos va a ocupar esta tarde, ¿eh? Esta es importante. No es que lo demás no sea importante, es muy importante. Pero esta parte es la que queremos prestar atención en esta tarde. Dice, cuando ensanches mi corazón. El salmista, que es David, dice tres cosas que él está haciendo por su parte también, ¿no? Dice, escogí, ¿sí? Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. ¿Sí? David tenía la disposición y la actitud correcta, ¿sí? Solo le faltaba lo más importante. Y es por eso que le pide al Señor que le ayude, ¿no?
que le ayude a vivir, ¿sí?, en sus mandamientos, a correr, ¿sí?, por sus mandamientos, ¿no? Dice, por el camino de tus mandamientos correré, ¿no? Dice, Señor, ayúdame, ¿sí?, a correr, a poder caminar y correr por esos, en tus mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos tenemos que, bueno, para que lo entendamos, es en tu voluntad, ¿sí? Dice, yo quiero vivir en tu voluntad. Y no solamente vivir en tu voluntad, sino yo quiero correr en tu voluntad, quiero caminar en tu voluntad, ¿sí? Pero ayúdame, ¿sí?, ayúdame. Bueno, él estaba dispuesto a correr esta carrera y estaba dispuesto a cumplir con los mandamientos y lo hacía con gusto, con diligencia. Por el camino de tus mandamientos correré. Pero reconoce que esto solamente es posible porque cuando llega a la otra parte, cuando tú ensanches mi corazón, ¿sí?, cuando tú ensanches mi corazón. Necesitamos, es el consejo y el ánimo también que el salmista nos deja ahí en esta porción de la Escritura, ¿no? Que le pidamos al Señor, ¿no?, que ensanche nuestros corazones para hacer más ligera la carga, ¿sí?, la responsabilidad de no solamente de comenzar, sino de terminar la carrera y terminarla con gozo, ¿sí? Vamos a ver 5 ejemplos en las Escrituras de cuándo, o también podemos verlo, o sea, cuándo o por qué, ¿no? Cuando tú ensanchas mi corazón, o porque tú has ensanchado mi corazón, ¿sí? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es cuando comienza todo, ¿sí? Pero si el Señor no ha ensanchado nuestros corazones, difícilmente. Y lo vamos a ver después con los ejemplos. Sí, difícilmente. Dios tiene que ensanchar nuestros corazones, ¿sí? Y entonces sí podemos vivir y correr en su voluntad. Cuando el Señor ha ensanchado, o porque el Señor ha ensanchado nuestros corazones, ese es entonces, ¿sí?, podemos correr. Primer ejemplo, vamos a ver 5, rápido, y lo vamos a ver un verso del Antiguo y del Nuevo, así un poquito para ver lo que el Señor quiere hablarnos sobre el cuándo o por qué. El primero dice, cuando tus misericordias hayan sido derramadas sobre mí, entonces correré hacia ti. Eso yo lo estoy poniendo, Pero vamos a ver en 2 Samuel 22, 36. 2 Samuel 22, 36, que nos habla de esto, de este comienzo. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu bondad me ha engrandecido. Tú ensanchaste, ¿sí?, mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Bueno, aquí nos habla de la salvación, ¿sí? La salvación es un escudo en nuestras vidas y donde podemos estar es la salvación que viene de Dios, ¿sí? Pues es lo más seguro que tenemos, ¿sí? Es su amor, ¿sí?, es su perdón, ¿sí?, y es su bondad, su misericordia en nuestras vidas. Y es lo más seguro que tenemos. Dice, es como un escudo. Dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Nuestros pies están seguros en la bondad de Dios, ¿sí? En Romanos 5, vamos a ver ahí ahora uno del Antiguo y otro del Nuevo, para que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nada podemos hacer, ¿sí?, hasta que no
hasta que no ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Porque necesitamos tener el amor de Dios en nuestros corazones, pero en abundancia, derramado, ¿sí? Dice, ha derramado en vuestros corazones. Y dice el apóstol Pablo en Corintios 13, lo vamos a ver, dice que sin amor nada soy, ¿sí? Sin amor nada somos, nada podemos hacer. Dice, necesitamos el amor de Dios. Dice, podemos hacer muchas cosas. Él pone ahí muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Dice, pero si esto no va acompañado de amor, nada soy, ¿sí? Porque el amor de Dios es todo, es lo que nos da la vida, lo que nos da la seguridad y la confianza. Otro ejemplo, segundo ejemplo, de cuando todo se estrechaba y me llevaba hacia el precipicio, tú, Señor, ensanchaste mi camino y me diste seguridad en tu presencia. ¿Quién nos ha sentido así? ¿Quién nos ha sentido, ahora vamos a ver algunos versículos, pero quién nos ha sentido que todo se va estrechando, ¿sí? Que todo se va estrechando y que nos va llevando hasta un voladero, ¿no? Que parece que vamos a ir a ese precipicio y que no hay respuestas, ¿sí? Buscamos y buscamos de un lado y de otro, pero no hay respuestas. Al contrario, todo más, cada vez más se va estrechando, ¿sí? Y llevándonos con esa dirección al precipicio. Pero dice, en ese momento, y cuando clamamos a ti, Señor, es cuando el Señor nos dio seguridad en su presencia. Salmo 4, el Salmo capítulo 4, verso 1, dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es una oración que el salmista está haciendo, ¿no? Dice que ¿en qué momento estaba? Pues en ese momento, ¿no? En un momento de angustia total, sí, total. Dice, pero en ese momento es cuando llega el oportuno socorro. Tú me hiciste ensanchar, ¿sí? O sea, cuando nuestros caminos ya se van estrechando y ya nos llevan a ese precipicio, dice, pero cuando nuestro clamor también llega, nuestra angustia, nuestro clamor llega al Señor, el Señor nos atiende, ¿sí? Y nos ensancha, nos da juntamente, dice la palabra que juntamente con la prueba nos da la salida también. Nunca nos va a poner en una situación al límite, algo que no podamos superar. Sí somos probados, sí, claro que sí, porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios tiene que ser real, no puede ser algo a la ligera, algo aprendido, algo que nos enseñaron, no, tiene que ser real, desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso va a ser probado, si es real o no. Dice Pablo a Timoteo, dice, hablando de él, dice, me acuerdo de ti, de tus lágrimas, de tu fe y de tu fe no fingida. No fingida. ¿Por qué dice fingida? Porque pues sí, porque se puede fingir la fe. Claro que se puede fingir. Podemos, y de hecho lo hacemos inconscientemente. Hablamos de, no, yo confío en Dios, no, yo sí, sobre estas cosas, pero realmente ¿es de corazón esa confianza o es meramente una palabra religiosa que hemos aprendido nada más? ¿Sí? A decir, yo confío en Dios. Porque si es una palabra nada más, pues es una palabra, pero no nace del corazón. Y si no nace del corazón, pues tampoco llega al corazón de Dios. Está claro. Bueno. 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa era la confianza que tenía el apóstol Pablo, ¿sí? Ante las situaciones límites que a él le tocó vivir muchas.
muchas. Ahí en Corintios nos da un listado de las veces que estuvo en peligro, ¿sí? En muchas ocasiones. Pero en todas el Señor lo socorrió. En todas el Señor llegó ese oportuno socorro de Dios, ¿sí? Cuando todo se estrecha y ya no hay más, Dios se ensancha, ¿sí? Dios ensancha el lugar, nuestro camino. Y nos da el espacio, y nos da la seguridad, y nos da la confianza. Nuestra confianza en ese espacio de Dios es firme, como el ancla que sujeta al barco, ¿no? En alta mar. Y bueno, ahí está el barco en alta mar, y el mar está haciendo su trabajo, pero el barco ahí está, ¿sí? Firme, no se mueve, ese ancla. Bueno, tercer ejemplo, cuando se acaban las fuerzas y sentimos que no podemos más, tú, Señor, nos das nuevas fuerzas y nos alientas a seguir corriendo. Bueno, otro ejemplo también, ¿quién no se ha sentido así? Que ya se nos acabaron, ¿eh? Totalmente las fuerzas. Y si se nos acaban las fuerzas, ¿dónde buscar nuevas fuerzas? ¿En quién buscar nuevas fuerzas? Solamente Él, claro. Solamente Él, porque, pues, ¿quién, no? Sí, tenemos a la familia, tenemos nuestras amistades, tenemos personas que nos aman, pero nos encontramos que ellos también están limitados, igual que nosotros, ¿sí? Y aunque ellos nos quieran ayudar, pues, pero también están limitados, ¿sí? Y no podemos, o sea, no encontramos, no hallamos estas nuevas fuerzas que necesitamos. Isaías 40, verso 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿sí? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solamente en Cristo, solamente en Dios. Los que esperan en el Señor, ¿sí? Tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. No es otras fuerzas, no sé, no es algo que te ayuden así moralmente o un ánimo, no, son nuevas fuerzas, es un nuevo aliento. O sea, es algo que te levanta, ¿sí? Y aunque dice, y los jóvenes flaquean y caen, sí, claro, pero Dios los levanta. Claro que hay caídas, ¿sí? Claro que hay caídas, pero Dios te levanta. Eso sí, te levanta de donde caíste, no te va a levantar de otro lado, ¿sí? Si tú te levantas, si tú has fallado al Señor en un aspecto, sea cual sea, en lo que fallaste, te tienes que levantar desde ahí. No querer levantarte de otro lado sin reconocer que cometiste un error, ¿sí? Porque se trata de eso. Se trata de que tenemos que reconocer nuestros fallos, ¿sí? Nuestros errores también. Y cuando cometemos errores, pues reconocemos, Señor, pues perdóname, ¿no? Perdóname, yo reconozco, yo cometí este error. Yo fui yo. Y desde ahí el Señor nos levanta. Pero cuando queremos, pues no sé, de alguna manera minimizar o disfrazar los errores o buscar otra y querer levantarnos de otro lugar, ¿sí? Pues ahí no vamos a ser levantados, mínimo por el Señor, pero si queremos que el Señor nos levante va a ser desde donde caímos. Ahí donde caíste te levantas. 2 Timoteo 4, verso 17.
Nuevamente el apóstol Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿sí? Nuevas fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nuevas fuerzas, ¿sí? Si estamos en la voluntad de Dios, si estamos cumpliendo con su propósito, dice, el Señor me ayudó, ¿sí? Me dio nuevas fuerzas a pesar de todo lo que se vino en contra, ¿sí? En contra mía y en contra de la predicación, en contra del mensaje. Dice, pero el Señor me libró, ¿sí? Me libró de la boca del león. Bueno, vamos con el cuarto. Cuando los justos correrán como hombres valientes, superando obstáculos, venciendo a sus enemigos, cada uno correrá su carrera sin estorbar al otro que está a su lado. Si gusta acompañarme ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versos 6 al 8. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes, correrán, como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirá. Bueno, está hablando de los justos, ¿sí? Dice que correrán como hombres de guerra, hombres valientes, y que subirán los muros, los obstáculos, los van a superar. Cada cual marchará por su camino, ¿sí? Y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, ninguno se lo va a poner difícil, se lo va a estrechar a su compañero. Al contrario, ¿sí? Va a ayudar a su compañero. Eso es, ¿no? Ese es el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Es ayudar, es amar al prójimo, ¿no? Y más a los hermanos de la fe, ¿no? Es ayudarles. Y si el hermano fuerte en la fe, dice el apóstol Pablo que ¿qué tiene que hacer? Ayudar al débil de la fe, ¿sí? Que ayude al débil, ¿no? Pero estamos para ayudarnos. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno, fíjense lo que dice ahí, lo que nos dice la palabra, que irá por su carrera. Esta es una carrera personal. El apóstol Pablo, él tenía su carrera personal, él tenía el deseo de terminar su carrera con gozo. Todos tenemos una carrera por delante que correr, pero es nuestra carrera, es personal, ¿sí? Aunque todos competimos, ¿sí? Pero es una carrera personal, porque todos, a diferencia de una carrera normal, que participan pues, varios, ¿sí? Deportistas, pero solo uno es el que se lleva el premio, ¿no? Pero nosotros sí, nosotros nos llevamos el premio todos los que lleguemos a la meta, porque es una carrera personal, ¿sí? Que tenemos que correr todos. Y nadie la puede correr por nosotros, la tenemos que correr nosotros. Ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestras esposas, esposos. O sea, cada uno tiene que correr su propia carrera en esta vida, ¿sí? Ahora sí podemos hacer ¿qué? Ayudar, ¿no? A no estrechar, ¿sí? A que no sea estrecho para al que tenemos al lado. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirá. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida está ya preparada, ¿sí? Para aquellos que lo aman. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que hizo nuestra hermana Marta, ¿no? llegar
llegar hasta el final de sus días, hasta el final de su carrera también, ¿sí? Y entonces ahí está su corona para ella, ¿sí? Esa es la confianza, la seguridad que uno tiene como, ¿no?, como cristiano. Cuando pensaba que todo era demasiado para mí, para mi limitado conocimiento de ti, Señor, te manifestaste en mi vida, ensanchando cada día más y más mi conocimiento de tu gran amor y perdón. En Primera de Reyes, capítulo 4, versos 29 y 30, estamos hablando, el tema de hoy, sí lo estamos viendo, ¿no? Ensanchar los corazones, ¿sí? Ensanchar. Solamente el Señor es el que puede hacer esta obra de ensanchar nuestros corazones. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, ¿sí? Y anchura de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea, no había hombre más sabio en la tierra en aquel tiempo que Salomón, pero porque Dios le ensanchó su corazón, porque fue lo que pidió, sabiduría, y te voy a dar sabiduría. De tal forma que le ensanchó su corazón, ¿sí? Y tuvo una sabiduría que ningún hombre antes ni después, ¿sí?, ha tenido la sabiduría que tuvo este hombre, Salomón. Bueno, nunca antes ni después. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría del hombre pues está limitada, pero la sabiduría que viene de lo alto pues no está limitada, ¿sí? Dice, así como la arena va a ser tu sabiduría, ¿sí? Ni los orientales, ni la sabiduría de los egipcios, dice, nadie, no es comparable. Mateo 11, 25, 26, por favor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, esto es para nosotros, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En su perfecta voluntad, Dios le agradó revelar sus misterios, ¿sí?, a los que tienen este corazón de niño, ¿sí? Un corazón de niño, un corazón que está deseoso, un corazón inocente, un corazón dispuesto, un corazón que quiere aprender, ¿sí?, y que está dispuesto también a obedecer, ¿sí? No solamente a aprender, sino también a obedecer, ¿sí? Dice, te alabo, Padre, porque tú escondiste todo esta sabiduría, tus misterios, a los sabios, a los entendidos. O sea, dice nadie, ningún sabio, ni el más sabio de este mundo puede llegar a los misterios de Dios, a ese lugar, al corazón de Dios. Y de solamente aquellos que tienen este corazón de niño, ¿sí?, y que reconocen su necesidad y que piden, dice, Señor, pues manifiéstate en mi vida. Yo quiero conocerte a ti, ¿sí? Yo veo que otras personas tienen esta experiencia contigo, tienen esta comunión contigo. Son personas que tenían su vida y que llegó ese camino de Damasco, ¿no? Ese momento de tener ese encuentro con el Señor, de caer de rodillas y reconocer que Dios es Dios, ¿sí?, y que Dios es un Dios vivo y poderoso. ¿Sí? Amén.
Bueno, estos son algunos de los ejemplos en los cuales tenemos la confianza que el Señor nos va a ayudar en esta carrera, ¿no?, que tenemos por delante. Él ensancha nuestro espacio, ¿sí? En cualquier situación que nos encontremos, Él va a ensanchar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que nos corresponden a nosotros, los que tenemos que hacer, ¿sí?, para llegar a esa meta con gozo. Isaías 54, verso 2. Este es un mandato, es un mandamiento. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Bueno, es una palabra que Dios dio en ese tiempo para Israel, para su pueblo escogido, y es una palabra que nos da a nosotros, que somos también su pueblo escogido y sus hijos también, ¿sí? Dice: ensancha el sitio de tu tienda, ¿sí? Las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahí nos habla del amor, ¿no?, y nos habla del compromiso también, ¿no? Las cuerdas nos hablan del amor, ¿no?, y las estacas, pues, compromiso, ¿no? El ingrediente perfecto para ensanchar nuestros corazones es el amor. Ese es el ingrediente perfecto, ¿sí? ¿Cómo vamos a ensanchar, ¿no?, nuestras tiendas? Pues es con el amor de Dios, ¿sí? Todos nosotros nacemos con un corazón estrecho, ¿sí?, estrecho, que debe de ser ensanchado, ¿sí? Y así lo hacemos con el paso del tiempo. Algunos más que otros van ensanchando, ¿sí?, un poquito más su corazón, ¿no?, dejando lugar para otros también. Pero lo cierto es que en general el corazón es o se vuelve egoísta, ¿sí? A veces lo es por naturaleza. Hay personas que son egoístas, lo fueron hasta de niño. Son estrechos en sus corazones, pero bien estrechos. No hay lugar para los demás, no hay lugar. Son egocéntricos, ¿sí? Solamente se ven a sí mismos ellos. Y entonces es muy difícil, claro. Hay otras personas que sí, que van ensanchando, pero después pues toca vivir situaciones en la vida, ¿no?, que desilusiones, te defraudan también con cosas, te dejan pues así, en situaciones que pues muy desanimado con la gente, ¿no? Y bueno, pues ahí ya pues te haces más estrecho, ¿sí? Y no quieres abrir tu corazón. Se vuelve egoísta también por las diversas situaciones que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero cuando el Señor nos dice que ensanchemos nuestra tienda, se está refiriendo espiritualmente a nuestro corazón y al espacio interior del mismo, que es esa habitación, ¿no?, en la cual debemos de extenderla más para dar lugar a los demás en nuestras vidas. Y esto es muy importante en la vida del cristiano. No podemos o no debemos de ser estrechos en nuestro amor al prójimo. Pues, recuerden las palabras de Cristo sobre este asunto en especial, ¿no? Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, este es el nuevo mandamiento, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Es el amor de Dios, ¿sí? Que os améis unos a otros. ¿Y de qué manera nos tenemos que amar unos a otros? Dice, pues, ahí está el ejemplo, ¿no? En el amor de Cristo, ¿no? En el ejemplo que Él nos ha dado de amor, ¿sí? El Señor nos dio ejemplo en todo, de cómo vivir una nueva vida, de cómo tener una comunión íntima con Él y de cómo conducirnos con los demás también. Y en esta parte nos muestra cómo hacer posible amar al prójimo. A veces es un poco difícil, ¿no? Sí, es cierto, a veces es un poco difícil porque diferentes caracteres, ¿sí? Diferentes pensamientos, diferentes formas de vivir también, no sé, estilos de vida. Entonces, somos diferentes y a veces se complica. Pero dice, ¿cómo tenemos que amar al prójimo? Bueno, dice que amarlo como a nosotros mismos, ¿sí? Y así cumplir con el segundo mandamiento, ¿no? Que es semejante al primero, como yo os he amado. No podemos, si tratamos de hacerlo con nuestro amor natural, humanista, ¿sí? El hombre por el hombre, no vamos a poder. No vamos a poder porque no es suficiente, no podemos, ¿no? O sea, va a llegar un momento que no tenemos con qué. Pero si es el amor de Dios, es el amor de Dios. Si Cristo dio su vida en el Calvario por cada uno de nosotros y dio todo, absolutamente todo, ¿sí? Pues es todo, ¿sí? Entonces no hay límites. O sea, sí podemos amar a nuestro prójimo, ¿sí? Siempre que sea con el amor de Dios. Como yo os he amado, por eso dice, así es como tienes que amar a tu prójimo. No lo ames como tú quieres amarlo, sino tú tienes que amarlo como yo le he amado. Ya recuerda que yo di mi vida por él también, como la di por ti. ¿Sí? Ese es el amor de Dios. Entonces ahí sí, Mateo 22. ¿Están conmigo o no? Ya estamos terminando, ¿eh? Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, estos son los fariseos que se acercan queriendo poner nuevamente, ¿no?, a prueba al Señor, ¿no? Y pues, de sobra que sabían ellos cuál es el segundo mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley, ¿no? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, claro, eso no preguntaron, por el segundo no preguntaron, ¿verdad? Qué listos son, ¿eh? Preguntaron por el primero, pero el Señor le dice, ahora me preguntáis por el primero, está bien, ahí va. Pero dice, ahí también os va de regalo el segundo, ¿no? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense, de estos dos mandamientos. Dice, el segundo es semejante. Dice, el primero es el grande mandamiento. Es amar a Dios con todo, con todo, con todo. Tu corazón, tu alma, ¿sí? Pero el segundo es semejante. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si con estos dos mandamientos se cumple, ¿sí? Depende toda la ley y los profetas. Los religiosos judíos tenían la ley de Moisés y aparte tenían 613 preceptos más. Tenían normativas, ¿no? O sea, normas que tenían
otros mandamientos que ellos iban añadiendo, ¿no? A través de 613 preceptos de la Torá que se debían de cumplir. O sea, eran los mandamientos más 613. Imagínense, si le costaba ya con el segundo, ¿cómo iban a llegar a los 613? ¿No? El Señor lo resumió en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? En esto consiste el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, obedecer sus mandamientos, ¿sí? Primera de Juan 5, verso 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Entonces, el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, al que engendró, también ama al que ha sido engendrado, como Él. ¿Sí? Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque es el mismo amor. ¿Sí? Cristo pagó lo mismo por todos nosotros, por cada uno de nosotros. No es que por unos pagó más y por otros menos. Todos tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios. ¿Sí? El mismo valor. Dice, no, es que este sí tiene... No. A veces nosotros nos consideramos como que, nosotros mismos, como que nos tenemos hasta complejo de inferioridad, ¿no? De como que, ay, no, yo igual no. Estimados y preciosos son los hijos de Sión, los hijos de Dios, estimados y preciosos a sus ojos. ¿Sí? Dios nos estima, nos aprecia, ¿no? Como algo muy preciado para Él. ¿Sí? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Los 600? No. Jesús dijo, con estos dos, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. A Dios es sobre. O sea, siempre, por arriba de todos, de papá, mamá, de tu hijo, de tu hija, de todo. Siempre es Dios primero, ¿sí? Porque si tú tienes papá, mamá, hijo, hija, es porque Dios te lo ha dado, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Sí? Señor, gracias, ¿sí? Tú eres el primero. Hasta nuestra vida, ¿no? O sea, si tenemos la vida es porque Dios nos la ha dado. Entonces, lo amamos más que a nosotros, claro, ¿sí? Sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre todo. Sobre todas las cosas. Dios es Dios, ¿sí? Él es el primero, Él es todo. 2 Corintios 6, 11, 13. Y a nuestro prójimo, pues, ¿cómo? ¿No? Como a nosotros, e igual que a nosotros. ¿Qué queremos para nosotros? Lo que queremos para nosotros, pues, tenemos que tener el mismo deseo para los demás también, ¿sí? Ni más ni menos. Eso es ponerse en sus guaraches, ¿no? Ahí sí, cuando nos ponemos en su lugar, entonces decimos. 2 Corintios 6, 11, 13. Nuevamente el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios.
Y a nosotros en esta tarde, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El apóstol Pablo les pide a los corintios y nos pide a nosotros que dice, ensanche sus corazones, ¿sí? Para poder tener una comunión bonita, especial, entre hermanos, ¿sí? Donde el amor de Dios pues fluye, ¿no? Con toda libertad en nuestras vidas. Hagamos espacio, ¿sí? En nuestros corazones para que los demás para que puedan tener lugar los demás en nosotros también. Y será una bendición para ellos y para nosotros, para ambos, ¿sí? Cuando hacemos espacio en nuestros corazones a las situaciones de los demás, cuando nos cargamos de sus problemas, de las situaciones que están viviendo, ¿sí? Cuando estamos cerca de ellos, en fin. Entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Bien, ya por último, Filipenses 3, 13. Filipenses 3, verso 13 al 15. Terminamos con este verso. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os la revelará Dios. El apóstol Pablo él mismo está reconociendo que dice, mi vida está en esta carrera, mi vida está en este proceso en el cual Dios está perfeccionando, sí, mi vida todavía. Dice, todavía no es que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me olvido de lo de atrás y me extiendo hacia adelante. Y a nosotros nos pasa que a veces así impulsivamente nos pretendemos extendernos hacia adelante, pero sin olvidarnos lo de atrás, ¿sí? Y no se puede. Primero me olvido y después me extiendo, ¿sí? Primero me olvido de las cosas atrás, porque si no me olvido, no me deja, me tienen ahí como detenido, ¿sí? No me dejan esas cosas, las de atrás, no me sueltan. Tenemos que despojarnos, soltarlas, y decir, ya, ¿sí? Esto ya estuvo, ya pasó, fueron aguas que pasaron ya, ¿sí? Aguas que pasaron, pero ya pasaron. Entonces olvidemos de esas cosas y cuando nos quitamos esa carga, ¿sí? Entonces pues, nos liberamos realmente y podemos extendernos hacia adelante, ¿sí? Ahí sí nos podemos extender. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, es lo que nos aconseja a nosotros. Extendámonos hacia adelante, esforcémonos por proseguir hacia la meta, pero tenemos que olvidarnos lo que queda atrás. El cristiano tiene que vivir y sentir que cada día estamos más cerca de esa meta. Amén. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Está cerca para nosotros porque nos vamos acercando a Él más y más cada día, ¿sí? Entonces está más cerca de nosotros, ¿sí? Y
Y también es nuestro deseo, pues si el Señor viene, pues que estemos ya listos y preparados para irnos con el Señor, ¿sí? Nadie va a quedar aquí. Nos vamos con el Señor, pero nos vamos con gozo, ¿eh? Nos vamos con gozo, siempre, ¿eh? Gracias a Dios, que Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su plan de salvación, un plan que está pues escondido ahí en su corazón, pero manifestado y revelado a nuestros corazones también para que podamos vivir en él, ¿sí? Poder disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Su único Hijo, Jesucristo. Fíjense, de tal manera amó Dios, nos amó Dios, nos dio su único Hijo, Jesucristo. Ese es el amor de Dios.